Muy buenas tardes, muy buenos días. Vamos a dar continuidad a nuestros estudios sobre derecho romano y en esta oportunidad hablaremos sobre la unidad número 3, los derechos reales en el derecho romano. Hemos estudiado anteriormente la persona, derecho de familia y ahora tratamos el tema de la propiedad en el cual abordaremos estos aspectos. Una introducción para conocer las cosas, las res, como le llamaban en latín, las distintas clases. Abordaremos el subtema 1 de la posesión, sus clases, y abordaremos el subtema 2, la propiedad en Roma, también en la cual desarrollaremos los conceptos, clases y los modos adquisitivos que establecía el derecho romano. El vocablo cosa se usa para indicar todo aquello que tenga una existencia en la naturaleza y se encuentran diferencias relacionadas con la expresión bien, ya que este puede ser cualquier cosa que proporcione utilidad al hombre y sea susceptible de apreciación económica. De tal manera que si ponemos como ejemplo las rocas que se encuentran en medio del océano son cosas, más sin embargo no corresponde a la definición de bienes, excepto pues que sí se le pudiera sacar una utilidad y apreciación. Los juristas romanos se referían en la nomenclatura latín res, limitada al objeto material, al corpus, en oposición a los actos del hombre. Ello implica una cosa corporal física que puede ser percebible, la podemos tocar y que jurídicamente está delimitada de forma independiente. En la fuente romana se encuentra una división clásica de las cosas en dos categorías: res intrapatrimonio y res extrapatrimonio. De tal manera que hay cosas que sí pueden entrar al patrimonio y cosas que no pueden entrar al patrimonio. De tal manera que hay otra clasificación que nos dice que las cosas que están en el comercio son aquellas que pueden ser apropiables por los particulares. Las extracomercios, que serían las extrapatrimonios, no son apropiables. También hay una definición de res nullius, que son cosas de nadie, que no son propiedad de nadie, y las res delictae, que son propiedades o cosas que el dueño las ha dejado en abandono. En Estados Unidos, por ejemplo, se dice que la gente, cuando ya no quiere ocupar o pone en la calle televisores, camas, etcétera, otros artículos, y al ser abandonado, cualquier persona se lo puede llevar. Reiterando que las cosas extra comercio o res extra patrimonio, por razones de derecho divino o por disposiciones legales, no pueden ser apropiadas. Como vemos en este esquema, res igual a cosa, todo objeto susceptible de valor económico, que forman parte del patrimonio y que pueden reportar un beneficio, ya que vimos la definición del bien. Y entonces, cuando ya aportan ese beneficio, entonces estamos hablando de la definición del bien. Decíamos también que por razones de derecho divino, las cosas pueden ser sagradas o sacras, res sacrae, terreno, edificio, objetos propios del culto, religiosas o res religiosae, cosas destinadas al culto doméstico, como los sepulcros, o santas, que son las res santae, corresponde a los muros y puertas de la ciudad, encomendadas a la protección de una divinidad. Y por razones del derecho humano, aquello que vimos, ¿se acuerdan? Fas para el derecho divino y ius para el derecho humano, las res comunis, que son aquellas cosas que son de uso común para todos los individuos, el aire, el agua corriente, el mar y la costa del mar, y res publicae, que pertenecen al pueblo romano, considerado como un ente jurídico, las vías, las carreteras,
los acueductos, viaductos, edificios públicos, etc. Aquí encontramos en este mapa conceptual también una clasificación para conocimiento de todos. También encontramos aquí esta clasificación ya antes explicada. Abordaremos ahora, en el caso de la clasificación de la res intracomercio, o sea, las cosas que sí se pueden adquirir. En Roma encontramos dos categorías. En primer lugar, la res mancipi y res ne mancipi. La res mancipi son las cosas cuya propiedad se transmitía por el jus civili, por el derecho civil formal, de forma solemne y mediante lo que se llama la mancipatio, que es una forma de adquisición que veremos más adelante en los modos de adquirir la propiedad, o mediante el injuris cessio. Ahí cabían los terrenos, las casas, propiedades de los ciudadanos romanos que estaban en el suelo itálico, las servidumbres de paso, que se le llaman in jura alieni, son cargas, como veremos, de acueducto, de paso, de agua, etcétera. Y también caben dentro de esta red mancipi los esclavos, que era considerada cosa, los animales de tiro, los animales de carga. O sea, todo aquello de mayor valor en la economía agrícola, como los fundos, las heredades, etc. Ahora bien, las redneck mancipy eran todas las demás cosas que no cabían dentro de la categoría antes mencionada. O sea, eran cosas que no se pueden adquirir. Obviamente que esta categoría no tardó mucho y fue abolida durante el periodo de Justiniano en la fase del imperio. En el caso de las cosas muebles o inmuebles, las muebles res móviles, cosas inanimadas, se pueden mover de un lugar a otro por fuerza exterior, o sea, las podemos trasladar, como si tomamos como ejemplo de hoy, un comedor, un juego de muebles, un juego de silla, una obra de arte. Y en contraposición encontramos las inmuebles que físicamente es imposible poderlas trasladar, como son los predios, los fundos, la finca, los edificios, etc. Cosas corporales o incorporales. Las corporales, aquellas que podemos observar, podemos sentir, tocar, son tangibles, como una propiedad, un auto, un coche, un esclavo. Incorporables son aquellas que son abstractas, no se pueden ver, no se pueden tocar, como un derecho de crédito, por ejemplo, un derecho de propiedad, es algo intangible. Cosas consumibles, aquellas cuyo uso o destino las destruye física o económicamente, los alimentos, el dinero, se acaba. Y las no consumibles, aquellas que no se van a deteriorar, ¿verdad? Que no son consumibles, una carreta, un mueble doméstico. Obviamente tendrán su vida útil, como un vestido, igual una casa, hay que darle mantenimiento. Pero la lógica es que son cosas que no se consumen. Fungibles, aquellas que pueden sustituirse por otras de la misma categoría, porque se toma como referencia el peso, el número, cantidad, la medida. Entonces, el vino puede ser sustituible, el trigo, el dinero, son no fungibles, pero son fungibles, perdón. Pero las no fungibles tienen su particularidad, como una obra de arte, es algo único. Un esclavo, en el caso de derecho romano, igual es algo único. Y un fundo también. Por lo tanto, son no fungibles. Divisibles son aquellas cosas que físicamente se pueden partir, dividir sin alterarse. Se puede dividir en porciones y no se va a alterar su contenido. Una propiedad, el mejor ejemplo, una finca, la lotificamos. Y es indivisible a cambio de aquello que si le hacemos esa partición o división, vamos a provocarle un daño y vamos a afectar su valor. Puede ser un animal, no podemos partir un caballo o una pintura, le vamos a eliminar todo su valor. Simples son aquellas que contienen una sola unidad orgánica,
como un esclavo, una viga, una piedra, y compuestas las que se subdividían en materiales como las naves, los edificios, o los rebaños, o los libros en una gran biblioteca. Cosas principales eran las que su existencia por sí solas se hacen valer, sirviendo a las necesidades del ser humano, y las accesorias las que están subordinadas o dependen de una cosa principal, como puede ser un anillo con un brillante, ¿verdad? O un reloj con brillantes. Entonces el principal es el reloj, y los brillantes vienen siendo los accesorios. Fructíferas y no fructíferas. Las fructíferas son aquellas que dan con periodicidad ciertos productos o frutos. La fruta es lo más normal. Los inmuebles, hay arrendamiento, nos va a dar un rédito. Las manzanas, la lana, la leche, etcétera. En cambio, las no fructíferas son aquellas que no generan frutos. Por ejemplo, arbustos no leñosos con púa, eso no va a generar frutos. Y aquí vemos, de lo que estábamos hablando, un mapa conceptual donde nos indica lo anteriormente explicado. Ahora pasaremos al subtema de la posesión, en el cual, en primer lugar, veremos las generalidades. Esta palabra proviene de una mezcla de palabras latinas. Empezamos con la palabra posidere, de donde possessio se deriva, y contiene a su vez la palabra sedere, que significa sentarse o asentarse en una cosa. De ahí que la definición de posesión podemos iniciar diciendo que es un poder de hecho, que una persona ejerce sobre una cosa con la intención de retenerla. En este ejemplo, yo aquí en mis manos tengo un teléfono inalámbrico. Entonces, yo tengo la posesión porque física y materialmente la tengo, y tengo la intención de retenerla y disponer de ella para hacerme llamada como propietario que soy de ella. Entonces, esa es una definición inicial. Es una situación de hecho que el derecho le va a dar una relevancia jurídica. La posesión siempre ha sido una figura jurídica bastante controversial, muchas interpretaciones desde la época del derecho romano. Y muchos romanistas actuales afirman que el derecho romano, para el derecho romano, la posesión no era un derecho, sino una situación de hecho. Yo comparto esa posición. La posesión no es un derecho, es un mero hecho. Y lo encontramos en el digesto, pues aquí les compartimos en este slide varios aspectos. Por razones de tiempo me permitiré únicamente leer lo que nos dice Papiniano. Abro comillas. Por lo demás, si el comprador, antes de adquirir la propiedad de una cosa por usucapión, hubiese sido capturado por los enemigos, se estimó procedente que la usucapión interrumpida no puede reintegrarse por el derecho de posliminio, porque la usucapión no se realiza sin la posesión, y la posesión es sobre todo un hecho. Y la situación de hecho no entra en el derecho de posliminio. Digesto 4, 6, 19. Sí, ahí podemos leer lo que nos dice Jaboleno en el caso de herencia, Pablo en el caso de adquisición de la posesión, entre otros. De tal manera que la posesión, reiteramos, es un hecho. En el antiguo Imperio Romano, la posesión, reiteramos, era un estado de hecho donde el sujeto tiene una cosa en su haber, independientemente que sea o no el legítimo dueño de esta. Pueden presentarse cotidianamente estas circunstancias. Cuando vemos a alguien ejerciendo un poderío sobre una cosa, un señorío, no podremos estar seguros de que esa persona efectivamente va a tener el derecho. Tiene la cosa en sus manos, tiene un estado de hecho, pero podría pasar de que no sea el titular o el propietario de esa cosa que tiene en sus manos. Por lo tanto, posesión y propiedad no siempre van a coincidir en la misma persona. Sin embargo, el derecho romano y actualmente nuestra legislación civil le da protección o defensa jurídica a ese hecho de la posesión. Esto Savini lo plantea es que se busca garantizar el orden en la sociedad. Y Gieren dice que el verdadero motivo de esa protección posesoria
se encuentra en la apariencia jurídica desprendida de la actuación del poseedor, como si fuera su legítimo dueño, nos dice bien. La posesión romana va a clasificarse en natural, que es la mera detentación de la cosa, interdictal, donde además habrá una voluntad de poseer, y civil, el poseedor podrá pasar el dueño de la cosa a través de un proceso, a través de un tiempo que le llaman usucapio. La usucapio, los romanos la inventaron como una manera de adquirir la propiedad por el razón del tiempo. Eso lo explicaremos en el segundo subtema. La posesión moderna, obviamente, estamos claros, influencia, por supuesto, del derecho romano, del derecho canónico y del derecho germánico. De tal manera que el poseedor de una cosa, por el mero hecho de serlo, puede ejercer acciones propias para la defensa posesoria. Los romanos así crearon lo que se llaman interdictos. Ahora pasamos a definir qué es posesión. La posesión es una condición, ya dijimos, un mero hecho, no un derecho, por lo cual al definir el concepto debemos tomar como referente esto que hemos indicado. Hay tres aspectos fundamentales. Implica la tenencia material de la cosa, es decir, no puedo operar si yo no tengo en mi mano esa cosa. Existe un ánimo manifiesto a mantener esa tenencia y que esa tenencia es natural. En derecho de propiedad es diferente. La tenencia natural es el ánimo de señor y dueño. Ese ánimo lo tengo que demostrar. Y entonces que hay una definición que nos dan los romanos que dice se llama posesión y se dice de ella a encontrarse en una situación similar como a tenerla naturalmente, por y para quedarse con ella a lo que los griegos llaman katón. Posesión. Posesión es tenencia material de una cosa con ánimo de señor y dueño. Diferenciemos uso y posesión. La posesión del derecho clásico romano, ya hemos dicho, es el hecho de tener una cosa en nuestras manos, de disponer de una cosa, a diferencia de la propiedad, la cual requiere que tengamos la titularidad. Entonces la posesión, reiteramos, una posesión de hecho, pero no de derecho. Por lo tanto, el uso es más amplio que el de la posesión. Y esto significa el ejercicio que una persona puede ejercer sobre una cosa o sobre una persona en el caso del derecho romano. Derecho de uso es aquel derecho real que legitima para tener y utilizar una cosa o bien ajeno de acuerdo con las necesidades del usuario. El ejemplo más real que vivimos cotidianamente es el del arrendatario. El arrendatario tiene un derecho de uso porque está ocupando y paga una renta. También se puede establecer derechos de uso y de habitación. Hay casos de herencia donde se hereda ese derecho de uso y de habitación. De tal manera que los derechos y obligaciones del usuario se van a definir en un título constitutivo a falta de esto, lo que diga la legislación al respecto. Ese ejercicio puede ser distinto, puede llevar a la adquisición del poder mismo, de plena disposición de la propiedad, usar servidumbre, en el caso del derecho romano, como lo vimos en el derecho de familia, el poder que el sui juris ejercía sobre la mujer, la manus, potestad del heredero. O sea, por el uso se van a adquirir muchas facultades que se integran en eso que vimos en el derecho de familia llamado manus. También se puede adquirir en un solo negocio, como se llama la mancipatio. El uso en la ley de las 12 tablas fue dividido en posidere, referido a cosas corporales, y uti, al ejercicio de los derechos. En el caso de las servidumbres, que son derechos reales en cosa ajena, en ese tiempo no eran susceptibles de usucapio porque son cosas incorporales. Servitute incorporales, setum ec ideo usum non capiuntur en latín. La usucapio pro heredere entonces se va a configurar como una usucapio de las cosas hereditarias y no de la herencia.
En el último periodo del derecho romano, uso y posesio se van a volver a encontrar. La posesio alcanza a la cosa corporal como a la iura, servidumbre, usufructo, superficie. El uso iuri clasifica la posesión iuri de la época de Justiniano. Relevante es que manejemos los elementos de la posesión. No se nos vaya a olvidar, ya dijimos que la posesión es un hecho, es algo material. Por lo tanto, está configurada por dos elementos fundamentales. Y si uno desaparece, desaparece la posesión. Ya no se diga que desaparezcan los dos. El cuerpo es el elemento objetivo, el control o poder físico que yo o una persona tiene sobre una cosa determinada. Y el ánimo es algo subjetivo interno del ser humano que se denomina ánimo possidenti y que consiste la intención que esa persona o que yo o cualquiera de ustedes tiene la voluntad de poseer esa cosa, de retenerla, excluyendo a cualquier otro tercero o cualquier otra persona. Por lo que les decía, es necesario que los dos elementos existan. Los dos elementos son esenciales y que la pérdida de uno de ellos, del cuerpo, pierde la posición. Y si pierdo el ánimo, también. Y si pierdo los dos, de igual manera, perderé la posesión. Por lo tanto, cuerpo y ánimo son elementos esenciales de la posesión. Los romanos clasificaron la posesión en varias categorías. Veamos, posesión justa se adquiere sin perjudicar, como su palabra lo dice, a una anterior posesión. No hay vicio, es una posesión no viciosa. En contraposición, la injusta es aquella que se ha dañado a otro poseedor, se le llama posesión viciosa, se adquiere con violencia, de forma clandestina o en virtud de un precario. O sea, el precario es como alguien que le dimos para que ocupara una casa o un pedazo de una propiedad de forma gratuita como comodato y de repente, como decimos popularmente, se hace el gato bravo, el gato mañoso, no quiere entregar la propiedad. Y entonces esa es una posesión injusta porque él no tiene el derecho, se le ha prestado por un periodo determinado. Él se niega a devolverla. Y ahí es donde aparece aquella figura que veremos en derecho civil, el comodato precario. La posesión de vivienda fue, por supuesto, cuando el poseedor cree el ánimo, él tiene derecho a la posesión. Y con el transcurso del tiempo, a través de lo que los romanos llamaron usucapio, hoy le llamamos el derecho extraordinario de adquisición de la propiedad, por razón de tiempo, 10 años y luego 30 años, pues cualquier persona que ha tenido la posesión de buena fe, pública, pacífica, pues puede llegar a tener y adquirir ese derecho de propiedad por medio del transcurso del tiempo. Y eso los romanos fueron maravillosos en inventar esta figura. Y obviamente en contraposición la posición de mala fe, particularmente como el caso del ladrón que se apropia de algo que no le pertenece. Otra clasificación, también de tres tipos, las naturales, naturales possessio, otras que eran civiles y de buena fe, bonorum possessio, y aquellas que siendo civiles no suponían buena fe, improba possessio. Y entonces encontramos aquí en este pequeño diagrama cómo se clasifica la posesión. Ahora bien, hemos dicho, hay que adquirir la posesión y hay que conservarla. Yo no puedo, como poseedor, primero perder este objeto que tengo en mis manos. Y también el ánimo interno, que el elemento subjetivo que me dice que yo soy el poseedor y por lo tanto soy el propietario. En el caso de la posesión, los romanos establecieron la protección posesoria. Y hay dos grupos de interdictos que los romanos excelentemente crearon. Unos cuando hay amenaza de despojo de la posesión y otros cuando la persona ha sido desposeída. Y así los tenemos hoy en nuestra legislación, en nuestra codificación procesal civil. Y esos interdictos son relevantes, como vemos,
desde la época romana y hoy los tenemos en nuestra legislación procesal civil. Vamos a hablar entonces de los interdicta retinendá de posesiones para retener la posesión y las interdicta recuperandá de posesiones para recuperar la posesión cuando no la ha sido afectada o quitada. En el primer caso de las interdictas retenendá de posesiones hay dos tipos de interdictos. El interdicto uti possedietis, que sirve para conservar, retener la posesión de bienes inmuebles. Ojo, bienes inmuebles. En el derecho romano, este interdicto aplicable solo para bienes inmuebles. Obviamente se daba o se otorgaba al que estaba poseyendo, al poseedor del inmueble, para que se defendiera de cualquier acto perturbador. El poseedor logra mantener la posesión actual siempre y cuando ésta no fuera viciosa. Si había sido obtenida con violencia, de forma clandestina o en razón de un precario, el pretor podía ordenar que devolviera el inmueble. Se consideraba este interdicto de carácter prohibitorio, se usaba para recuperar la posesión, pero también se dice que podía ser también en doble vía, un duple, como un interdicto restitutorio. El segundo interdicto de esta primera categoría, interdicta retinendá de posesiones para retener la posesión, es el interdicto utruvi. Se usaba para conservar la posesión de bienes muebles. Vean la diferencia, el primero para bienes inmuebles y este para bienes muebles. Se otorgaba al litigante que hubiera poseído el objeto en cuestión por más tiempo durante el último año, o sea, mínimo un año. Era también un interdicto duple porque se podía utilizar tanto para defender la posesión como para, en este caso, recuperar. Pasemos ahora a la segunda categoría de interdicta recuperendá de posesiones, para recuperar la posesión. Tenemos tres. Interdicto undebi, que servía en los casos que se era desposeído de un inmueble por la fuerza, violentamente. Habían dos formas distintas de vi y de vi armada. Esta última se utilizaba para defenderse cuando la desposesión se realizaba con la ayuda de elementos armados. El otro interdicto es el de precario, que en este caso lo otorgaba un magistrado para pedir la restitución de una cosa mueble o inmueble que se había dado a título de precario. O sea, se la dimos a alguien para que lo ocupara, para que lo usara, pero de repente el precarista se niega a devolverlo. Y entonces se aplicaba el interdicto de precario. Y por último encontramos el interdicto de clandestina posesiones, se daba contra la disposición oculta, maliciosa, de un inmueble, similar a los otros. Estos tres interdictos para recuperar la posesión son interdictos restitutorios de la posesión. Cualquier poseedor podía utilizarlo para defender la posesión y solo se excluía cuando la persona había adquirido la posesión de manera viciosa, clandestina, por violencia, etcétera, como lo hemos indicado. Todas las posesiones están protegidas, como hemos visto, por el recuperendá de posesiones, a las posesiones sin buena fe, como ad interdicta, ya que el poseedor tenía para sí mismo solamente el recurso de interdicto pretorio. En caso que alguien reclamara la posesión porque era que él era el legítimo propietario. Pero también, obviamente, esto es para cuando no había buena fe, pero cuando las posesiones eran de buena fe, además del interdicto, tenían la capacidad también de usucapir, o sea, utilizar la usucapio. La existencia de la buena fe bastaba para que el tiempo, longi tempori, hiciera el poseedor propietario. Son efectos civiles ad usucapione. Y por último estarían las naturales, que son una posesión sin ánimo de apropiarse de la cosa, sino seguir ejerciendo sobre ella algún derecho. En lugar de usucapir, se busca mantener el estatus jurídico de la cosa. Esto para sí los interdictos propios de cualquier posesión, como puede ser una tenencia protegida para un arrendatario. Y en esta lámina que vemos acá, en latín dice, en nuestro castellano, está facultado el poseedor, bien si posee civilmente o bien naturalmente, como en la posesión natural a la cual se aplica este interdicto.
Ahora veamos entonces el tema de la pérdida de la posesión. Así como se adquiría, también se puede perder. La posesión en el derecho romano termina cuando se pierde la disponibilidad de hechos sobre la cosa. Perdimos el corpo. Y también cuando ya no tenemos el ánimo o la intención de poseer y de retenerla. Esto es la principal diferencia que tenemos que valorar desde un primer momento con relación a la propiedad. En el caso de la propiedad, difícilmente el ánimo, salvo que yo la transmita en un título, en una escritura pública, pues ya la propiedad no es que la pierdo, la he cedido, la he transferido, la he vendido, la he donado, etcétera. Pero en el caso de la posesión, como hemos indicado, el elemento del cuerpo, el elemento del ánimo son elementos vitales. Y entonces, ese ánimo de la posesión debe ser considerado, pues, en los principios del siglo III después de Cristo en Roma. A partir de una serie de casos prácticos se va consolidando ese principio de posesión de solo ánimo retinetur. O sea, la idea era, con la evolución del derecho, es que alguien podía perder la, el aspecto del cuerpo, el elemento material. Y era esta circunstancia que, en este caso, el derecho empezó a legislarla, el derecho romano, para proteger al poseedor. Veamos el primer supuesto. Supuesto de la posesión de los pastos de invierno-verano. Es aquel de la posesión de los pastos de invierno-verano que, no pudiendo obviamente ser utilizados durante determinados periodos del año, debían ser temporalmente abandonados. Por ejemplo, en Europa encontramos las heladas famosas, la tierra se congela y no pueden ser productivas. Entonces se abandonan por un tiempo mientras regresa el verano y pueda ser cultivable la tierra, la parcela, etc. Eso es un caso. Entonces, en cierta medida hay un abandono del cuerpo. Eso no significa que el ánimo o la intención de poseer haya desaparecido. Lo que estamos viendo ahí cuando dice possessio solo animo retinetur. Principio elaborado en la jurisprudencia clásica por Paulo, uno de los grandes jurisconsultos que hemos venido mencionando a lo largo de nuestra asignatura. Segundo caso del esclavo que huye. El esclavo, recordemos, la sociedad esclavista romana era cosa. Entonces, un esclavo que huye escapando a la disponibilidad de su dueño ya no tiene el cuerpo. En ambos supuestos, el poseedor continúa poseyendo siempre que se conserve el ánimo. Él seguirá diciendo, aquel esclavo es mío. Pues, suena fea la frase, me disculpan, pero estamos haciendo referencia histórica del derecho romano. Y por último, Justiniano coge el principio enunciado aplicando todos aquellos casos en que el poseedor pierda temporalmente la disponibilidad material sin el ánimo de renunciar a la posesión, incluyendo el poseedor ausente. Puede ser, se nos olvidó algo, ocurre, vamos a poner como ejemplo lo que pasa en nuestra universidad, en la Universidad Americana, encontramos que a veces los estudiantes pueden dejar desde un celular, una laptop, una mochila, textos, USB, etcétera, y entonces ahí no se pierden. Viene el área administrativa, los recoge, los pone en un folder y dicen que fueron encontrados en tal hora, en tal horario. Y luego la persona llega y los recupera. O sea, su ánimo de poseedor por el hecho de haberlo dejado olvidado no se pierde. Este es un buen ejemplo aparado en lo que Justiniano, en la parte final del imperio, nos está. Terminaremos esta primera parte del tema de la unidad 3 hablando sobre la cuasi posesio o posesión de derechos. La posesión de derechos incluye a todo aquel que se encuentre llevando a cabo las acciones o potestades que componen un derecho, sin necesidad de comprobarse de quien las realiza es el amo del derecho, o sea, el propietario, puesto en práctica. El origen en el derecho romano lo encontramos en la hereditas petitio o acción de petición de herencia. Esta acción es ejercitada por el heredero, lo veremos en materia testamentaria en derecho romano, el heredero no poseedor en contra del poseedor no heredero. Este poseedor no heredero podía ser de dos clases, poseedor pro here, el que posee pensando ser el heredero, y poseedor pro processore, que posee los bienes derivados de la herencia, pero sin el ánimo, no tiene ánimo de ser heredero. No quiero ser heredero, es raro, pero puede ocurrir.
El poseedor no heredero tenía el derecho de interponer un interdicto que protegía este estado de derecho posesorio. Ponemos como ejemplo una persona que estamos viendo pasar a diario por un terreno, propiedad de otra persona, como si estuviese en su derecho a ello. Esto es como si tuviese un derecho de servidumbre de paso. Se ocurre mucho en las comunidades rurales. Por tanto, aquellos que diariamente lo vemos, que él va pasando por esa propiedad, por ese fundamento, van a considerar, o consideraremos todos los que lo observamos, que esa persona posee un derecho de servidumbre de paso. Y así se va constituyendo una cuasi posesión. Perdón, en la época clásica, cuasi posesio se refiere al estado del hecho de los sujetos que podían ejercitar los interdictos posesorios sin estar en posesión de la cosa, como el titular de un derecho de usufructo, una servidumbre, una habitación, superficie, enfiteuce o las servidumbres prediales o del paso. Todo ello supone un disfrute de la cosa similar a como que fuera una posesión real, total de hecho, con corpus y ánimo. En el derecho justiniano se equipara quasi posesio a la posesión de derechos. Se otorgan los interdictos undivi y los uti possedetis a los usufructuarios que tenían derechos sobre algún inmueble. Y se llega a aceptar que se adquieran a través de usucapio o a través de la traditio, como veremos un modo de adquisición de la propiedad en el derecho civil. Como sabemos, se aplica el longi temporis prescriptio, se diseña como una forma de adquisición derivativa de la propiedad de los inmuebles al estar en posesión. 10 años si el dueño estaba en la misma provincia, 20 años si el propietario estaba fuera de la provincia. Entonces estamos hablando de tiempo, de plazo. Por eso se llama longi temporis prescriptio, el tiempo de la prescripción. 10 años para que prescriba y 20, en el caso que el dueño está en la misma provincia, y 20 años si está fuera. Entonces se habla de un estatus de posesión, como la existencia de un estado social, como lo vimos en el tema de derecho de persona, estatus libertatis, estatus civitatis, etc. Sus efectos y defensas procesales no eran los mismos que se utilizaban para proteger la posesión. De tal manera que llegamos a la parte final de esta primera parte. Nos vemos en la segunda parte, en el subtema Derecho de Propiedad en Roma.